Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial donde os vamos a enseñar cómo mediante unos sencillos pasos de configuración podemos seleccionar un pulsador de diámetro 22 gama Harmony XB4. Accedemos a la web de Schneider España, donde encontramos en la parte superior la pestaña de soporte. Una vez ahí, accedemos al selector de producto. Podemos encontrar toda la gama de productos examinando el catálogo general, dividido por categorías o una breve selección de aquellos productos más visitados. Si realizamos la búsqueda de la gama Harmony XB4 examinando el catálogo, hacemos clic en Automatización y Control Industrial. Una vez ahí, se abre una nueva ventana con toda la gama de productos relacionados. Encontramos el equipo a configurar en pulsadores, selectores, pilotos, botoneras y combinadores. Una vez ahí, elegimos la gama Harmony XB4 en equipos de diámetro 22. Seleccionada la gama de productos correctamente, en este caso Harmony XB4, solo queda elegir la función necesaria para el dispositivo. Vamos a configurar un pulsador. Una vez seleccionado, ya solo queda marcar las características de nuestro pulsador para que la herramienta nos facilite las referencias necesarias. Podemos encontrar tres partes o divisiones dentro de esta configuración. Una primera parte donde seleccionamos las características de la cabeza, una segunda parte donde elegimos las características de los elementos internos, ya sea contactos, tensión de piloto, tipo de conexión, y una tercera parte que es la presentación del dispositivo. Si elegimos una única referencia, un descompuesto de subconjuntos de material o incluso elementos básicos. Para el caso de un pulsador encontramos los siguientes criterios de selección. En relación con la cabeza, en un primer momento tenemos el tipo de producto o componente. Por un lado podemos elegir un pulsador, donde el objetivo será cambiar el estado de un contacto cuando se accione, o un pulsador luminoso, donde además del cambio de estado del contacto sea necesario un cambio visual. El material del bisel se refiere al contorno metálico que recubre el pulsador, disponible en un formato cromado o lacado en negro. En relación con el tipo de cabeza, esta selección es importante puesto que influye en el taladro a realizar en el panel, así como la estética. Como se puede observar en imagen, la cabeza enrasada dispone de menor profundidad sobre el panel. El perfil del operador corresponde con el formato de la tapa de la cabeza, en su posición de reposo. Podemos encontrar distintas versiones: rasante, saliente o rebajado. En relación con el tipo de operador, en condiciones normales, la función estándar será la de tipo impulsional, donde una vez que dejemos de pulsar, el contacto volverá a su posición de reposo. No obstante, existe la función pulsar-pulsar, donde el contacto queda enclavado y es necesario volver a pulsar para retornar a la posición inicial. Ya por último, solo queda elegir el color de la tapa, que puede ser de colores como negro, verde, elección de 6 colores o incluso sin tapa, y elegir el marcado. Puede que no incluya marcado, o elegir marcados y símbolos que ya vienen estandarizados, o incluso la opción de realizar una marca personalizada. Podéis encontrar en otro vídeo realizado cómo es posible esta configuración personalizada de esta gama Harmony XB4 o XB5. En una segunda parte, seleccionamos los criterios necesarios de nuestros elementos internos del pulsador, como pueden ser el número y tipos de contacto que necesito, un contacto normalmente abierto, un contacto normalmente abierto y uno cerrado,
solo un contacto normalmente cerrado, dos contactos normalmente abiertos o dos contactos normalmente cerrados. El tipo de piloto y tensión de alimentación de este, en el caso de que sea un piloto luminoso, pues puede ser con un piloto LED, una bombilla y la tensión de alimentación 12, 24, 110, en función de si lo necesitamos sea solamente en alterna o en alterna y continua. El tipo de conexión también es importante de aquellos bloques de contacto o del piloto luminoso, donde podemos encontrar terminales de tipo borna resorte o con conexión de tipo tornillo. Ya por último, solo queda seleccionar cómo podemos presentar el dispositivo, ya sea por un producto completo, donde en una única referencia el producto se sirve, un subconjunto de material dividido en dos referencias donde por un lado tenemos la cabeza y por el otro lado los contactos de base de fijación, o en elementos básicos, donde pues se sirven piezas separadas de cada uno de los elementos. Informaros que la herramienta dispone de un filtrado automático en función de los criterios de selección marcados. Por ejemplo, si seleccionamos en el campo tipo de producto la función de pulsador, todos los elementos de selección correspondientes a un pulsador luminoso desaparecen. Terminamos este tutorial realizando un sencillo ejemplo, seleccionando un pulsador con un material de bisel metal cromado, un tipo de cabeza estándar con un perfil de operador rasante, un tipo de operador impulsional, color verde con marcado Start y contacto normalmente abierto. Como podéis ver en la parte derecha, el resultado muestra las referencias necesarias para realizar la composición correspondiente. Por un lado la cabeza y por otro lado la base de fijación con el contacto normalmente abierto seleccionado. Ya por último, podemos incluir accesorios adicionales como podrían ser contactos normalmente abiertos, contactos normalmente cerrados, un capuchón para la cabeza o un portaetiquetas. En nuestro caso, el portaetiquetas no lo vamos a incluir porque ya el marcado de Start aparece en la propia tapa de la cabeza. Solo vamos a añadir un contacto normalmente abierto y guardamos la configuración en el navegador. Pues esta es nuestra solución. Por un lado la cabeza, la referencia para la base de fijación y el contacto normalmente abierto.